a esto, calidad, adherencia a los tratamientos de las patologías crónicas que manejamos. Gracias, Hugo. Gracias, Gustavo, por la presentación. Bueno, como ustedes muy bien conocen, la diabetes es un grave problema de salud a nivel mundial. Hay más de 400 millones de pacientes con diabetes en el mundo. 1 de cada 10 argentinos adultos tiene diabetes, muchos de ellos no lo saben. Pero lo que es peor desde el punto de vista epidemiológico es lo que va a ocurrir de acá en los próximos 20, 30 años. El incremento esperado de diabetes es casi más de un 50%. Realmente estamos ante un grave problema de salud pública. Y a pesar de que conocemos cada vez más la relación entre diabetes y enfermedad cardiovascular, nuestros pacientes con diabetes se siguen muriendo 2 veces más que nuestros pacientes sin diabetes. Tenemos muchísima evidencia aquí, uno de los tantos estudios que recapituló varios ensayos clínicos y estudios observacionales. Se mueren 2 veces más de cualquier causa cardiovascular. Uno de los factores que más incide en este incremento de riesgo dentro de nuestros pacientes con diabetes es precisamente la presencia de hipertensión arterial. Este es un clásico estudio, el Mr. Fit. Observen ustedes cómo incrementa la mortalidad cardiovascular a medida que aumenta la presión arterial sistólica en población general. Y ahora miren qué ocurre si además nuestros pacientes tienen diabetes. Incrementa el doble de riesgo de muerte cardiovascular a igual valor de presión arterial. Por lo tanto, el primer mensaje, no nos olvidemos de controlar la presión arterial entre nuestros pacientes con diabetes. Debemos bajar la presión. ¿A cuánto debemos bajar la presión? Bueno, hay numerosos ensayos clínicos, algunos más que numerosos, algunos ensayos clínicos y muchos metaanálisis, y podríamos concluir lo siguiente: todos nuestros pacientes con diabetes deben tener al menos de 140 de presión arterial sistólica, porque esto reduce claramente mortalidad, infarto, ACV, insuficiencia cardíaca, y agrego complicaciones microvasculares relacionadas a la diabetes como la retinopatía y la nefropatía diabética. También toda esta recopilación de estudios nos dice que probablemente algún subgrupo de pacientes con diabetes se pueda beneficiar con presiones un poquito más bajas, menos de 130. Esto en diabetes redunda en un beneficio de reducir un poquito más ACV, de reducir un poco más la progresión de albuminuria. Por lo tanto, podría estar indicado en seleccionados grupos de pacientes que toleren adecuadamente estos valores de presión, especialmente en pacientes con diabetes más jóvenes, en pacientes con diabetes con ACV previo o que tenga alto riesgo cardiovascular. Así que, segundo mensaje, entonces, es que actualmente pensamos en un target individualizado de valor de presión arterial entre nuestros pacientes con diabetes, que va en este rango entre 130 y 140 milímetros de mercurio. Otro mensaje que me gustaría dejarles es que consideren el efecto aditivo que tiene tener mal control de la glucemia sumado a mal control de la presión en el mismo paciente. Este es un estudio muy interesante al respecto, y observen ustedes cómo aquellos pacientes que tienen mal control de la glucemia simultáneamente a mal control de la presión arterial tienen 4 veces más riesgo de tener un infarto, 12 veces más riesgo de tener un stroke. Debemos controlar a nuestros pacientes con diabetes todos sus factores de riesgo. Por suerte, dentro de la gran cantidad de grupos farmacológicos para manejar la glucemia que disponemos actualmente, como ustedes ven aquí, hay algunos grupos farmacológicos que, además de controlar la glucemia, nos permite controlar mejor la presión arterial de nuestros pacientes. Y aquí me refiero, y voy a conversar en los próximos minutos, de 2 grupos farmacológicos: los inhibidores de SGLT2 y los agonistas receptores de GLP-1. Vamos a comenzar con los inhibidores de SGLT2. Ustedes conocen muy bien, estos fármacos bloquean este cotransportador de sodio-glucosa a nivel del túbulo proximal renal. Esto genera glucosuria, por lo tanto la glucosa baja. Pero también se produce natriuresis y diuresis osmótica, y también baja la presión arterial. ¿Qué nos dicen los ensayos clínicos? Que bajan entre 3 a 4 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Eso es cierto, pero también es cierto que a mayor presión arterial basal de mi paciente, la presión puede bajar aún más con estos inhibidores de SGLT2. Aquí les muestro uno de los tantos trabajos. Es un análisis de 4 ensayos clínicos con canaglifosina, y como ven ustedes allí, canaglifosina 300 redujo en este pool de análisis más o menos 4 a 5 milímetros de mercurio. Pero si tomábamos el subgrupo de pacientes que estaban mal controladas en la presión arterial, que tenían más de 140-90 de presión arterial, en ese subgrupo de pacientes la presión llegó a bajar casi 7 milímetros de mercurio, es decir, un antihipertensivo más.
¿Por qué los inhibidores de SGLT2 bajan la presión? Bueno, porque generan diuresis osmótica, generan natriuresis. Recuerden, estamos bloqueando la reabsorción de glucosa, pero también de sodio. Eso genera una pérdida de sodio corporal total. Nos suena mucho a los diuréticos, ¿no? ¿Estamos en presencia de un nuevo diurético, un poco más moderno? Yo les diría, no es eso solamente. Y les voy a mostrar en estos pocos minutos por qué no es igual que un diurético. Primer punto, tiene un efecto nefroprotector. Cuando yo bloqueo en el paciente la reabsorción de sodio y glucosa a nivel proximal, no solo produzco glucosuria, sino que restauro la carga de sodio tubular que sensa la mácula densa, y eso tiene un feedback positivo sobre la hemodinamia glomerular, reduciendo la presión glomerular, reduciendo la hipertensión glomerular que nuestros pacientes con diabetes tienen. Eso no lo produce el diurético de asa, eso no lo producen los diuréticos tiacídicos, eso no lo genera la espironolactona porque actúan después de la mácula densa. Otro elemento interesante es que, según modelos matemáticos, los inhibidores de SGLT2 reducen el volumen intersticial y no tanto el intravascular. Por lo tanto, no activa el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona como sí lo pueden hacer los diuréticos. Y este punto de no activar el sistema simpático también lo hace diferente al SGLT2 que al un diurético. Y además, los SGLT2 controlan la glucemia, el diurético no. Y además los SGLT2, como generan glucosuria y pérdida calórica, y bajan unos 2 o 3 kilos de peso, cosa que no ocurre con un diurético. Pero además, tenemos ensayos clínicos randomizados, aquí los 4 ensayos clínicos, con SGLT2 buscando seguridad cardiovascular, que nos demuestran contra placebos que los inhibidores SGLT2 reducen eventos vasculares mayores, en el EMPA-REC inclusive muerte cardiovascular, y que todos han demostrado reducción de internación por insuficiencia cardíaca y reducción de la progresión de nefropatía. Y esto, además, es independientemente del control de la glucemia y el control de la presión. El otro grupo son los agonistas de los receptores de GLP-1. Ustedes conocen muy bien estas enterohormonas. Están disminuida su acción en los pacientes con diabetes y yo lo puedo aportar de forma externa e incrementar a niveles suprafisiológicos estos GLP-1. Estos GLP-1 actúan sobre la célula beta en receptores específicos y también sobre la célula alfa, aumentan insulina, reducen glucagón y así su efecto en el control glucémico. Pero también los agonistas receptores de GLP-1 han demostrado en los ensayos clínicos que reducen entre 2, 3, 4 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Pero al igual que los inhibidores de SGLT2, los agonistas receptores de GLP-1, a mayor valor de presión arterial basal del paciente, bajan aún más la presión arterial. Les voy a mostrar un trabajo con liraglutide versus placebo en pacientes con diabetes hipertensos y a las 5 semanas controlados con una presurometría. Y como ven ustedes, hay una reducción de la presión arterial sistólica de más de 5 milímetros de mercurio y una reducción de la presión arterial diastólica de 1,5 milímetros de mercurio. Igual que agregar un antihipertensivo. ¿Por qué los agonistas receptores GLP-1 reducen la presión arterial? Está un poco más discutido. Y aquí algunas hipótesis. Una de ellas es que también tiene un efecto natriurético, pero no por actuar como los inhibidores de SGLT2 sobre ese cotransportador, sino por actuar sobre otra bomba, que es la bomba de sodio-protón, que hay a nivel renal. Otro que sí está más estudiado como hipótesis es que hay receptores de GLP-1 en nuestro endotelio y lo que hacen al unirse a ese receptor de GLP-1 es mejorar la biodisponibilidad de óxido nítrico, por lo cual tiene un efecto vasodilatador. Y esto hay mucho más consenso. Algunos autores postulan que también incrementan los péptidos natriuréticos por acción a nivel de la aurícula. Hay receptores a nivel alrededor del nodo sinusal en las aurículas de los humanos, así que esa podría ser otra hipótesis. Y finalmente, una que está cada vez más candente y más interesante es el impacto que tiene estos agonistas receptores GLP-1 en el sistema nervioso central. Hay receptores de GLP-1 en el sistema nervioso central, en el núcleo del tracto solitario, y actuando a ese nivel reduce el tono simpático sistémico. Además, actúa sobre el circuito de la saciedad, produciendo saciedad y reducción de peso. De hecho, liraglutide ya fue aprobado para el descenso de peso en pacientes que no tienen diabetes. Y también por una acción indirecta a través de la estimulación del nervio vago. Entonces hay muchos trabajos que están demostrándonos que el impacto que tienen estos fármacos es multisistémico, el endotelio, el sistema nervioso central, etc. Además,
tenemos estos ensayos clínicos que en seguridad cardiovascular de los agonistas receptores de GLP-1 nos muestran también que son capaces de reducir eventos vasculares mayores, reducir en líder muerte cardiovascular. Algunos estudios nos demostraron reducir infarto, otros estudios nos demostraron reducir stroke, algunos estudios nos demostraron también tener un efecto nefroprotector. De vuelta, estamos ante un grupo farmacológico que además de controlar la glucemia, me baja algo el peso, me baja algo la presión y que además, independientemente de la glucemia, el peso y la presión, impactan desde el punto de vista cardiovascular. Así que yo quiero concluir con estas dos diapositivas. Este es un estudio observacional sueco de más de 200.000 pacientes con diabetes seguidos durante casi 6-7 años, que nos vuelve a confirmar que a mayor cantidad de factores de riesgo cardiovascular que el paciente con diabetes no tiene controlado, incrementa aún más la mortalidad cardiovascular. Fíjense, tener 5 factores de riesgo no controlados, esto era que el paciente fume, la presión más de 140/90, más de 7 glicosilada, más de 100 de LDL y que tenían albuminuria positiva, esos pacientes morían 4 veces más. Este mismo estudio observacional nos da la cara positiva de todo esto. Si nuestro paciente con diabetes tiene todos estos factores de riesgo controlados, independientemente de su edad, la mortalidad es igual que la población general. La mortalidad del paciente con diabetes puede ser igual a la población general si nosotros hacemos un control intensivo multifactorial. La gran pregunta es, ¿qué porcentaje de pacientes con diabetes tiene todo esto bien controlado? Bueno, los estudios más optimistas dicen un 20%. Los estudios más reales son menos del 10%. Y ese es nuestro gran desafío, lograr que cada vez más pacientes logren tener mejor control de todos sus factores de riesgo. Para lograr eso, la única manera es trabajar en conjunto y en equipo en pos del paciente. Diabetólogos, endocrinólogos, hipertensólogos, cardiólogos, clínicos, juntos. Es la única manera de lograr que ese porcentaje sea cada vez mayor. Muchas gracias.